El piano de cola negro permanecía inmóvil en el centro de la sala, como un gigante dormido cubierto por una fina capa de polvo que brillaba bajo la luz que se filtraba por los ventanales. Damián Argüelles se detuvo frente a él, ajustando inconscientemente el nudo de su corbata, mientras el aroma de su terre d'Hermès flotaba en el aire como una armadura invisible. Sus ojos gris verdosos recorrieron la superficie del instrumento, deteniéndose en las marcas de dedos pequeños que su hijo León había dejado al intentar tocarlo en secreto. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Atravesó el pasillo con pasos medidos, como si cada baldosa del suelo fuera parte de un metrónomo invisible. Al abrir la puerta, se encontró con el rostro arrugado del afinador. «Buenos días, señor Argüelles. Vengo por el piano». Damián asintió secamente, guiándolo hacia la sala. Mientras el anciano trabajaba, sus oídos captaron un sonido familiar, los pasos suaves de León bajando las escaleras. El niño se detuvo en el umbral, sus ojos azules brillando con una mezcla de curiosidad y nostalgia. «¿Podré tocarlo después, papá?», preguntó en un susurro apenas audible. Antes de que Damián pudiera responder, el timbre volvió a sonar. Esta vez, al abrir la puerta, se encontró con una joven de ojos color miel y un coque a medio deshacer. Estíbaliz Moreno, la nueva empleada doméstica recomendada por su secretaria. «Buenos días, señor Argüelles», saludó ella, con una voz suave pero firme. El delicado aroma del Air du Temps se mezcló con el aire de la casa, como una nota musical invisible. Damián la observó por un momento. Había algo en su manera de mirar el espacio, como si estuviera leyendo una partitura secreta en las paredes. Sus manos, notó, tenían la delicadeza de alguien acostumbrado a tocar algo más que productos de limpieza. «Adelante», respondió él, señalando el interior. «La casa necesita...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Necesita vida». Estíbaliz entró y sus ojos inmediatamente se posaron en el piano. Por un segundo, Damián creyó ver un destello de reconocimiento en su mirada, pero desapareció tan rápido como había llegado. León, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Sus pequeños dedos jugaban con el borde de su camiseta, un hábito que había desarrollado desde la muerte de su madre. «Me gusta tu collar», dijo el niño, señalando la pequeña cadena que Estíbaliz llevaba al cuello. Ella sonrió, tocando instintivamente el dije. «Era de mi abuela», respondió, y por primera vez desde que entró, su voz pareció llenar completamente el espacio. El afinador terminó su trabajo, y las primeras notas del piano resonaron en la sala como gotas de lluvia después de una larga sequía. León se estremeció visiblemente, y Damián tuvo que contener el impulso de cerrar la tapa del instrumento de golpe. Estíbaliz, sin embargo, permaneció perfectamente quieta, sus ojos cerrados por un instante, como si estuviera absorbiendo cada vibración. «La música», dijo el afinador mientras guardaba sus herramientas, «tiene una manera de encontrar su camino de vuelta». Damián pagó al hombre y lo acompañó a la puerta, dejando a León y Estíbaliz solos en la sala. Cuando regresó, encontró a su hijo sentado en el banco del piano, sus pequeños dedos flotando sobre las teclas sin tocarlas, mientras Estíbaliz organizaba los productos de limpieza, tarareando inconscientemente una melodía que sonaba sospechosamente como una pieza de Albéniz. El reloj de la sala marcó las 9 y Damián se ajustó nuevamente la corbata. «Debo irme a la oficina», anunció, aunque nadie parecía estar escuchando realmente. En el umbral de la puerta se detuvo y miró hacia atrás. El piano, por primera vez en meses, no parecía un monumento al dolor, sino una promesa de algo nuevo, algo que, quizás, ninguno de ellos estaba preparado para nombrar todavía. La rutina en la casa de los Argüelles comenzó a adquirir un nuevo ritmo. Estíbaliz llegaba cada mañana cuando el sol apenas teñía de naranja los tejados de Oviedo, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con su perfume L'Air du Temps, creando una sinfonía invisible de aromas que despertaba lentamente la casa. Una mañana, mientras limpiaba el polvo del marco de una fotografía, sus dedos se detuvieron sobre la imagen de una mujer hermosa sentada al piano, su rostro iluminado por una sonrisa que parecía contener toda la música del mundo. Los mismos ojos azules de León la miraban desde el papel, congelados en el tiempo. «Era mi mamá». La voz de León la sobresaltó.
El niño estaba parado en el umbral de la sala, todavía en pijama, abrazando un cuaderno de dibujo. Tocaba muy bonito. Estíbaliz se giró hacia él, notando cómo sus pequeños dedos se movían inconscientemente, como si estuvieran buscando teclas invisibles en el aire. ¿Te gustaría aprender?, preguntó, las palabras escapando de sus labios antes de poder contenerlas. León asintió lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. «Pero papá», comenzó, mordiendo su labio inferior. «Tu padre está en la oficina», susurró Estíbaliz, como si compartiera un secreto. Se acercó al piano y levantó la tapa con un cuidado casi reverencial. «Ven». El niño se acercó cautelosamente, como un pequeño animal salvaje aproximándose a un manantial. Cuando se sentó junto a ella en el banco, Estíbaliz percibió el aroma a lavanda de su almohada, el mismo perfume que su madre solía usar. «Mira», dijo ella, colocando suavemente sus dedos sobre las teclas. «Cada nota es como un color diferente. Juntas, crean una pintura que puedes escuchar». Las primeras notas de una melodía simple flotaron en el aire. León observaba fascinado cómo los dedos de Estíbaliz danzaban sobre el marfil y el ébano, creando una canción que parecía despertar algo dormido en la casa. «¿Quieres intentarlo?», ofreció ella, guiando las pequeñas manos de León hacia las teclas. En ese momento, un ruido en la entrada los sobresaltó. Damián había regresado temprano del trabajo, su figura imponente proyectando una sombra larga sobre el suelo de madera. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz, aunque controlada, tenía un filo que cortó el aire como una navaja. Estíbaliz se levantó rápidamente, alisando su vestido con manos temblorosas. «Señor Argüelles, yo...». «León, a tu habitación», ordenó Damián, sin apartar la mirada de Estíbaliz. El niño dudó un momento, pero obedeció, lanzando una última mirada anhelante al piano antes de desaparecer escaleras arriba. Una vez solos, el silencio se espesó como niebla. Damián se aflojó ligeramente la corbata, un gesto que traicionaba su aparente calma. «Señorita Moreno», comenzó, su voz más suave pero no menos intensa. «Entiendo que sus intenciones son buenas, pero hay ciertas líneas que no deben cruzarse». Estíbaliz levantó la mirada, y por primera vez, Damián vio algo más que sumisión en sus ojos color miel. «La música no es una línea, señor Argüelles. Es un puente que puede derrumbarse», respondió él acercándose al piano. Sus dedos rozaron la superficie pulida, dejando huellas que parecían marcas de un pasado que se negaba a desaparecer. «Ya he visto lo que la música puede hacer, lo que puede destruir, o lo que puede sanar», susurró ella, y la pequeña clave de sol tatuada detrás de su oreja pareció pulsar con vida propia. Damián la miró fijamente, como si la viera realmente por primera vez. Había algo en su postura, en la forma en que sus manos se mantenían cerca del piano, que le resultaba dolorosamente familiar. «¿Quién es usted realmente, señorita Moreno?». Ella desvió la mirada hacia la ventana, donde las nubes comenzaban a teñirse de rosa. «Alguien que también perdió su música una vez», respondió, y su voz contenía ecos de melodías interrumpidas y sueños abandonados. Desde el piso superior llegó el sonido apagado de León tocando teclas imaginarias sobre su escritorio. Damián cerró los ojos por un momento y cuando los abrió, algo había cambiado en su mirada. «Las clases», dijo finalmente, «serán los martes y jueves, 1 hora después de sus tareas». Estíbaliz contuvo la respiración sin atreverse a sonreír todavía. «Y señorita Moreno», añadió Damián, ya en el umbral de la puerta, «espero que sepa lo que está haciendo». No solo con el piano. Cuando se quedó sola, Estíbaliz volvió a sentarse frente al piano. Sus dedos encontraron las teclas como si nunca las hubieran abandonado, y una suave melodía de granados comenzó a flotar en el aire, mezclándose con los últimos rayos del sol que se filtraban por las ventanas. Arriba, León había dejado de tocar su piano imaginario y escuchaba, con el oído pegado al suelo, las notas que subían como burbujas de esperanza a través de las tablas de madera. La primera clase oficial de piano comenzó en una tarde de martes que olía a canela y chocolate caliente. Estíbaliz había preparado churros, recordando que eran los favoritos de León, y el aroma dulce flotaba por toda la casa como una invitación a la alegría. «Manos como una mariposa», explicaba ella, mientras León intentaba mantener la postura correcta sobre las teclas.
Suaves pero con propósito. El niño asintió, su rostro contraído en una mueca de concentración que lo hacía parecer mayor de sus 8 años. Sus dedos, pequeños pero decididos, comenzaron a tocar las primeras notas de una melodía simple. Desde su estudio, Damián intentaba concentrarse en sus documentos, pero las notas del piano se filtraban como gotas de lluvia a través de las paredes. Cerró los ojos un momento y los recuerdos lo asaltaron sin piedad. No puedo respirar aquí, Damián. La música se está ahogando. Las últimas palabras de su esposa resonaban en su mente como una melodía truncada. Se aflojó la corbata y se sirvió un vaso de agua, intentando ahogar el nudo que se le formaba en la garganta. En la sala, León había logrado tocar su primera escala completa. «¡Lo hice!», exclamó con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Estíbaliz aplaudió suavemente, pero su celebración fue interrumpida por el sonido de su teléfono. Al ver el número en la pantalla, su rostro palideció. Se excusó rápidamente y salió al jardín, donde la conversación se transformó en susurros tensos. «No puedes seguir encontrándome». Su voz temblaba. «Ya no soy esa persona». «No, por favor». Damián, que había bajado por un café, se detuvo en seco al escuchar la angustia en su voz. A través de la ventana, vio cómo Estíbaliz se abrazaba a sí misma, como si intentara contener algo que amenazaba con desbordarse. «¿Por qué Estíbaliz está triste?». La voz de León lo sobresaltó. El niño había abandonado el piano y ahora miraba también hacia el jardín. «A veces», respondió Damián, sorprendiéndose a sí mismo por la suavidad en su voz. «Las personas cargan melodías que no quieren que otros escuchen». León procesó estas palabras con la seriedad que lo caracterizaba. «¿Como tú, papá?». La pregunta golpeó a Damián como una nota discordante. Antes de que pudiera responder, Estíbaliz volvió a entrar, su compostura recuperada, aunque sus ojos revelaban la tormenta interior. «Lo siento», se disculpó ella, alisándose el vestido. «Continuamos con la lección». León asintió, pero antes de volver al piano, hizo algo inesperado. Tomó la mano de Estíbaliz y la apretó suavemente. El gesto, tan simple y puro, pareció deshacer algo del miedo en los ojos de ella. Damián observó la escena desde la penumbra del pasillo, sintiendo cómo algo en su interior se removía. Hacía tanto tiempo que no veía a su hijo conectar así con alguien. «Señorita Moreno», llamó, sorprendiendo a ambos. «¿Le gustaría quedarse a cenar?». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, como una melodía improvisada. Estíbaliz lo miró con sorpresa, y por un momento el tiempo pareció detenerse. «Me encantaría», respondió ella finalmente, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. La cena fue simple: tortilla de patatas que Estíbaliz había preparado esa mañana, inspirada en la receta de su abuela. Mientras comían, León habló más que en los últimos meses juntos, describiendo emocionado sus progresos en el piano. «¿Tú también tocabas, papá?», preguntó inocentemente. Damián dejó el tenedor sobre el plato. «Tu madre, ella intentó enseñarme una vez», admitió, y por primera vez en mucho tiempo, el recuerdo no dolió tanto. «¿Y por qué dejaste de aprender?», insistió León. «Porque algunos somos mejores escuchando que tocando», respondió Damián, su mirada encontrándose brevemente con la de Estíbaliz. Ella sostuvo su mirada un momento más de lo necesario, y algo pasó entre ellos, algo tan sutil como una nota sostenida en el aire. La noche cayó sobre Oviedo, y las estrellas comenzaron a brillar como notas en una partitura celestial. Cuando Estíbaliz se preparaba para partir, León le entregó un dibujo, ella y él sentados al piano, y en el fondo, una figura que podría ser Damián, escuchando. «Para que no olvides que la música suena mejor cuando alguien te escucha», dijo el niño. Estíbaliz dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en su bolso, junto a una vieja partitura que llevaba consigo como un talismán. Al salir, el aroma de su L'air du temps se mezcló con el terre de Hermès de Damián, creando una fragancia nueva e indefinible en el aire nocturno. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la casa de los Argüelles no pareció tan silenciosa. La rutina de las clases de piano había comenzado a tejer una nueva normalidad en la casa de los Argüelles. Cada martes y jueves, la música fluía como un río suave por las habitaciones, llevándose poco a poco el polvo del silencio. Sin embargo, esa tarde de jueves algo era diferente. Damián llegó temprano del trabajo.
su maletín pesado con documentos que necesitaban revisión. Al abrir la puerta, en lugar de las habituales notas de práctica de León, escuchó algo que lo dejó paralizado. Estíbaliz estaba tocando sola. Sus dedos volaban sobre las teclas en una interpretación apasionada de una pieza de Granados que él conocía bien. Era una de las favoritas de su difunta esposa. Se quedó en el umbral, conteniendo la respiración. La forma en que ella tocaba no era la de una aficionada. Cada nota revelaba años de estudio, de dedicación, de amor por la música. Era el toque de alguien que había nacido para sentarse frente a un piano. ¿Por qué nos mentiste? Su voz cortó la música como un cuchillo. Estíbaliz se sobresaltó, sus dedos resbalando en un acorde disonante. León, que había estado escuchando embelesado desde el sofá, miró a su padre con ojos asustados. «Señor Argüelles, ¿eres pianista profesional?» La pregunta sonó más como una acusación. El silencio que siguió fue denso, cargado de secretos a punto de derramarse. Estíbaliz se levantó lentamente del piano, sus manos temblando ligeramente. «Lo fui», admitió finalmente. «Hace mucho tiempo». «León, ve a tu habitación», ordenó Damián, su voz controlada pero tensa. «Pero papá...» Ahora, una vez solos, Damián se aflojó la corbata, un gesto que Estíbaliz había aprendido a reconocer como señal de su agitación interior. «Necesito entender», dijo él, más suave esta vez. «¿Por qué una pianista profesional está trabajando como empleada doméstica?» Estíbaliz se acercó a la ventana, sus ojos fijos en el atardecer de Oviedo. «Hay decisiones que tomamos por miedo», comenzó, su voz apenas un susurro. «Hay personas que nos convencen de que no somos suficiente». Se giró para mirarlo, y por primera vez, Damián vio el peso completo de su historia en sus ojos color miel. «Mi expareja, él era mi profesor en el conservatorio, me hizo creer que sin él, mi música no valía nada. Y yo le creí». El aire entre ellos pareció espesarse con confesiones no dichas. Damián se acercó al piano, sus dedos rozando las teclas que momentos antes habían vibrado con tanta vida. «Mi esposa», dijo finalmente, «solía decir que la música era como el oxígeno, y yo no supe escuchar cuando ella empezó a ahogarse». Sus miradas se encontraron, y algo cambió en el aire. No era solo el aroma mezclado de sus perfumes, sino algo más profundo, más verdadero. «Las llamadas que recibes», no continuó Damián, «¿son de él?» Estíbaliz asintió, mordiéndose el labio. Descubrió dónde estaba. «Dice que desperdicio mi talento aquí, que debería volver. ¿Y qué quieres tú?» La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le preguntara eso? «Quiero...» Su voz se quebró ligeramente. «Quiero recordar cómo se siente tocar sin miedo. Quiero enseñarle a León que la música puede ser un refugio, no una prisión. Quiero...» Se detuvo, sus ojos encontrando los de Damián con una intensidad que ninguno de los dos esperaba. En ese momento, un sonido familiar rompió la tensión. León estaba tocando arriba, en su piano imaginario. Las notas silenciosas parecían flotar entre ellos como preguntas sin responder. «No tienes que irte», dijo Damián, sorprendiéndose a sí mismo. «La música, tal vez todos necesitamos recordar cómo escucharla de nuevo». Un ruido en las escaleras reveló a León, quien había estado escuchando todo. En lugar de reprenderlo, Damián extendió su mano. «Ven», dijo suavemente, «creo que es hora de tu lección». Estíbaliz se sentó al piano, haciendo espacio para León a su lado. Sus dedos encontraron las teclas, pero esta vez sin miedo. Comenzó a tocar una melodía simple, una que León estaba aprendiendo, y poco a poco, el niño se unió a ella. Damián los observaba desde su sillón, y por primera vez en mucho tiempo, el nudo en su garganta no era de dolor, sino de algo diferente, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. La tarde caía sobre Oviedo, y en la casa de los Argüelles, 3 corazones latían al mismo ritmo de una música que empezaba a sanar viejas heridas. Los días en Oviedo comenzaban a acortarse, anunciando la llegada del otoño. Las hojas doradas danzaban fuera de la ventana mientras Estíbaliz preparaba el desayuno, tarareando distraídamente una melodía de Rosalía. El aroma del café recién hecho y las tostadas se mezclaba con la brisa matutina que entraba por la ventana de la cocina. «Buenos días». La voz de Damián la sorprendió. No llevaba corbata, y los primeros botones de su camisa estaban desabrochados, una imagen poco común en él. «¿Está León despierto?».
Aún no, respondió ella, notando cómo él se demoraba más de lo necesario sirviendo su café. Pero escuché que estuvo practicando hasta tarde. Lo sé, sonrió Damián, un gesto que cada vez se volvía menos raro en su rostro. Ahora tengo 2 músicos que no me dejan dormir. El comentario flotó entre ellos como una nota sostenida. Desde la revelación de su pasado como pianista, algo había cambiado en la dinámica de la casa. Las barreras invisibles comenzaban a difuminarse, como tinta en agua. El timbre sonó, interrumpiendo el momento. Sir Estíbaliz fue a abrir, pero al ver quién estaba del otro lado de la puerta, el color abandonó su rostro. ¿Pensaste que podías esconderte para siempre, querida? La voz de Xavier Martínez, su exprofesor y pareja, resonó en el vestíbulo. Una pianista de tu calibre, desperdiciando su talento como sirvienta. Vete, susurró ella, pero su voz traicionaba el miedo que intentaba ocultar. ¿Todo bien? Damián apareció detrás de ella, su presencia súbitamente protectora. Xavier lo miró de arriba abajo, una sonrisa condescendiente en sus labios. Ah, el empleador. ¿Sabe usted que tiene en su casa a una de las promesas más brillantes del Conservatorio de Córdoba? Lo sé, respondió Damián, su voz firme. También sé reconocer cuando alguien no es bienvenido en mi casa. Estíbaliz, Xavier ignoró a Damián. Hay una audición en Madrid el próximo mes. El conservatorio está dispuesto a recibirte de nuevo, bajo mi tutela, por supuesto. En ese momento, el sonido del piano comenzó a flotar desde el piso superior. León había despertado y estaba practicando la pieza que Estíbaliz le había enseñado. ¿Lo oyes? La voz de Xavier se volvió cruel. Así suena el talento desperdiciado. Dando clases básicas a un niño cuando podrías estar en los mejores teatros de Europa. Te equivocas. Estíbaliz dio un paso adelante y por primera vez en años su voz no tembló. Ese sonido es más puro que cualquier cosa que me hayas enseñado. No seas ridícula. Xavier intentó dar un paso hacia ella, pero Damián se interpuso. La señorita Moreno le ha pedido que se vaya. Su voz era suave pero implacable. Estíbaliz, la voz de León llegó desde las escaleras. El niño observaba la escena con ojos preocupados. Ella se giró hacia él y en ese momento tomó su decisión. Estoy bien, cariño. ¿Por qué no vamos a practicar esa nueva pieza? Estás cometiendo un error, advirtió Xavier, pero sus palabras ya sonaban huecas. El único error, respondió ella, fue dejar que alguien más decidiera el valor de mi música. Damián abrió la puerta, su mensaje silencioso pero claro. Xavier miró una última vez a Estíbaliz antes de salir, su presencia dejando un eco amargo que pronto fue ahogado por las notas del piano. Arriba, Estíbaliz se sentó junto a León, sus manos encontrando las teclas como un refugio familiar. Damián los observaba desde el marco de la puerta, su corazón latiendo con una melodía que comenzaba a reconocer. ¿Estás triste?, preguntó León, sus dedos suspendidos sobre el piano. No, respondió ella, y por primera vez en años era completamente cierta. Estoy donde debo estar. Sus ojos encontraron los de Damián, y en ese momento algo cristalizó entre ellos. No era solo gratitud, ni solo atracción, era el reconocimiento de 2 almas que habían estado buscando la misma melodía. ¿Podemos tocar la canción de mamá?, preguntó León suavemente. Estíbaliz miró a Damián, buscando su aprobación. Él asintió, y por primera vez desde que entró en esa casa, se sentó en el sillón junto al piano para escuchar. Las notas comenzaron a fluir, y esta vez no había miedo en ellas, solo música, pura y simple, llenando los espacios que el silencio había dejado vacíos por tanto tiempo. La tarde caía sobre Oviedo como una suave melodía. Estíbaliz se encontraba sola en la sala, sus dedos acariciando distraídamente las teclas del piano mientras recordaba los eventos de la mañana. La confrontación con Xavier había removido viejos miedos, pero también había despertado algo nuevo en ella, una certeza que no sabía que necesitaba. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Damián apareció en el umbral, sin chaqueta, con las mangas de la camisa arremangadas, una imagen que contrastaba con su habitual formalidad. León está dormido, anunció acercándose al piano. El ensayo lo dejó agotado. Ha progresado tanto, sonrió ella, haciendo espacio en el banco del piano sin pensarlo. Para su sorpresa, él aceptó la invitación silenciosa y se sentó a su lado. El aroma de su terre d'Hermès se mezcló con el l'air du temps de ella.
creando una fragancia que ya se había vuelto familiar en la casa. Sus hombros se rozaron ligeramente y ninguno de los dos se apartó. «Sobre esta mañana», comenzó Damián, su voz más suave de lo habitual. «Gracias», lo interrumpió ella, «por estar allí, por entender». Sus miradas se encontraron y por un momento el tiempo pareció detenerse. Damián observó la pequeña clave de sol tatuada detrás de su oreja, un recordatorio visible de la música que siempre había sido parte de ella. «¿Sabes?», dijo él, sus ojos fijos en las teclas del piano. «Carmen, mi esposa, solía decir que la música no solo se escucha, se siente». Nunca lo entendí realmente. Hasta ahora. Estíbaliz contuvo la respiración. Era la primera vez que él mencionaba el nombre de su esposa voluntariamente. «¿La extrañas?». No era una pregunta. «Cada día», admitió él, «pero ya no duele como antes. Es más como una melodía que se ha transformado en algo diferente». Sus dedos encontraron las teclas, tocando torpemente las primeras notas de una canción que Estíbaliz reconoció inmediatamente, la nana que León estaba aprendiendo. «Carmen intentó enseñarme», sonrió con nostalgia, «pero yo estaba demasiado ocupado controlando el tiempo para sentir la música». «Nunca es tarde para aprender», susurró ella, cubriendo suavemente sus manos con las suyas para guiar sus dedos sobre las teclas. El contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos. La música fluía suave, imperfecta pero honesta, mientras sus manos danzaban juntas sobre el marfil y el ébano. «¿Papá?». La voz somnolienta de León los sorprendió. El niño estaba en las escaleras frotándose los ojos. «¿Estás tocando?». «Lo intento», respondió Damián, sin apartar sus manos de las de Estíbaliz. «¿Te desperté?». León negó con la cabeza, acercándose al piano. «Suena bonito», dijo, apoyándose contra el costado de su padre, como cuando mamá te enseñaba. Algo en el pecho de Damián se apretó y se aflojó al mismo tiempo. Estíbaliz comenzó a retirar sus manos, pero él la retuvo suavemente. «¿Podemos tocar los tres?», preguntó León, sus ojos brillando con esperanza. «¿Los tres?». Damián alzó una ceja, divertido. «Sí», insistió el niño, «yo toco la melodía, Estíbaliz el acompañamiento, y tú puedes intentar no equivocarte mucho». La risa de Estíbaliz llenó la sala, clara y musical, y pronto Damián se unió a ella. León los miraba con una mezcla de confusión y alegría. «Me parece un buen plan», dijo finalmente Damián, haciendo espacio para que su hijo se sentara entre ellos. La música que siguió no era perfecta. Las notas se tropezaban ocasionalmente, y el tempo era irregular, pero había algo mágico en ella, algo que hablaba de sanación y de nuevos comienzos. Cuando León comenzó a cabecear de sueño, Damián lo alzó en brazos. «Hora de dormir, maestro», susurró, pero el niño ya estaba dormido, una pequeña sonrisa en sus labios. Al regresar a la sala, encontró a Estíbaliz de pie junto a la ventana, la luz del atardecer dibujando sombras doradas en su perfil. «Deberías quedarte». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Ella se giró para mirarlo, sus ojos color miel brillando con preguntas no formuladas. «No como empleada», continuó él, acercándose, «como tú, como la música que esta casa necesita». El silencio que siguió estaba lleno de posibilidades, de melodías aún no tocadas. Estíbaliz dio un paso hacia él, y esta vez, cuando sus manos se encontraron, no había piano entre ellos. «Tengo miedo», admitió ella en un susurro. «Yo también», respondió él, sus dedos entrelazándose con los de ella. «Pero quizás eso significa que vale la pena intentarlo». Afuera, las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Oviedo como notas en una partitura infinita, y en la casa de los Argüelles, dos corazones comenzaban a aprender una nueva melodía, una que prometía ser más hermosa que cualquier otra que hubieran conocido antes. La noticia llegó como una nota discordante en una mañana aparentemente perfecta. Estíbaliz sostenía una carta del Conservatorio de Madrid entre sus manos temblorosas, mientras el aroma del café recién hecho flotaba en el aire de la cocina. «¿Qué es eso?», preguntó León, quien desayunaba tortilla de patatas, observando la expresión perturbada de Estíbaliz. Antes de que pudiera responder, Damián entró en la cocina, deteniendo sus pasos al notar la tensión en el ambiente. En las últimas semanas, desde aquella noche junto al piano, su relación había florecido en algo hermoso y delicado,
como una melodía recién compuesta. «Me han ofrecido una plaza como profesora», anunció ella, su voz apenas un susurro. «En Madrid, un puesto completo en el conservatorio». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no dichas. León dejó caer su tenedor, el ruido metálico resonando como un eco en la cocina. «¿Te vas a ir?», preguntó el niño, sus ojos azules llenándose de lágrimas. Damián se mantuvo inmóvil, su rostro una máscara de control que Estíbaliz había aprendido a reconocer como señal de tormenta interior. «No he decidido nada», respondió ella rápidamente, alcanzando la mano de León. «Es solo una oferta, una gran oportunidad», añadió Damián, su voz controlada pero con un temblor apenas perceptible. «Deberías considerarla». Estíbaliz lo miró buscando en sus ojos algo más que esa neutralidad diplomática. «Damián». «No», interrumpió León, levantándose bruscamente de la mesa. «No puedes irte. Somos una familia ahora». Las palabras del niño golpearon a ambos adultos como una onda expansiva. Damián se acercó a su hijo, arrodillándose frente a él. «León», comenzó, pero el niño ya corría escaleras arriba, sus pasos resonando como notas furiosas en una composición rota. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido distante del piano. Notas erráticas, enojadas, flotaban desde el piso superior. «Debería hablar con él», dijo Estíbaliz, moviéndose hacia las escaleras, pero Damián la detuvo suavemente por el brazo. «¿Es esto lo que quieres?», preguntó, su voz más vulnerable de lo que ella jamás había escuchado. Estíbaliz miró la carta en sus manos. «Toda mi vida soñé con una oportunidad así», admitió. «Pero ahora tienes que pensar en ti», completó él, soltando su brazo. «No dejes que nosotros seamos otra jaula». «No lo son», exclamó ella, girándose para enfrentarlo. «Tú, León, esta casa, son mi libertad, no mi prisión». Las notas del piano seguían flotando desde arriba, ahora más suaves, como sollozos musicales. «Entonces, ¿por qué siento que ya estás a medio camino de Madrid?», preguntó Damián, su máscara de control deslizándose finalmente para revelar el miedo debajo. «Porque así es como perdiste a Carmen», respondió ella suavemente. «Porque crees que el amor significa eventualmente quedarse solo». La verdad de sus palabras lo golpeó como una bofetada. Damián se apoyó contra la encimera de la cocina, el aroma de su terre d'Hermès mezclándose con el café olvidado. «No sé cómo hacer esto», admitió finalmente. «No sé cómo pedirte que te quedes sin sentir que te estoy encerrando». Estíbaliz se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas. «Entonces no me pidas que me quede», susurró. «Pídeme que construyamos algo juntos, algo nuevo». Arriba, el piano había dejado de sonar. Los pasos suaves de León bajando las escaleras los hicieron separarse ligeramente, pero sus manos permanecieron unidas. El niño apareció en la cocina sosteniendo una partitura. «La escribí para ti», dijo, extendiendo el papel hacia Estíbaliz, «para que no te olvides de nosotros cuando estés en Madrid». Ella tomó la partitura, sus ojos llenándose de lágrimas al ver las notas dibujadas con cuidado infantil. «León, está bien si te vas», continuó el niño, su voz pequeña pero valiente, «pero tienes que prometer que volverás. Como en las películas, cuando el amor es más fuerte que la distancia». Damián y Estíbaliz intercambiaron una mirada, y en ese momento algo cristalizó entre ellos, una decisión que no necesitaba palabras. «¿Y si?» comenzó ella, arrodillándose frente a León. «En lugar de irme, ¿traemos Madrid aquí?» «¿Qué quieres decir?», preguntó Damián. «El conservatorio también necesita profesores aquí, en Oviedo», explicó ella. «Y esta ciudad, esta casa, tienen la única música que realmente necesito». La sonrisa que iluminó el rostro de León fue como un amanecer, y cuando Damián la atrajo hacia sí, sus labios encontrando los de ella en un beso suave, la música que los rodeaba ya no era de despedida, sino de promesa. La noticia corrió por el conservatorio de Oviedo como una melodía contagiosa. León Argüelles, el niño prodigio de 8 años, daría su primer recital. Los carteles adornaban los pasillos, y el auditorio principal se preparaba para el evento que marcaría el debut del pequeño pianista. En casa, la tensión y la emoción se entremezclaban como notas en una composición compleja. Estíbaliz, ahora oficialmente profesora del conservatorio,
ajustaba la pequeña pajarita de León mientras el niño practicaba mentalmente sus piezas. «¿Y si me equivoco?», susurró León, sus dedos moviéndose nerviosamente sobre sus rodillas. «Entonces será la equivocación más hermosa que el público haya escuchado», respondió ella, besando su frente. El aroma a lavanda de su almohada se mezclaba con el perfume floral que ella llevaba, creando un abrazo invisible de confort. Damián observaba la escena desde el marco de la puerta, su corazón latiendo con una mezcla de orgullo y nostalgia. En sus manos sostenía una pequeña caja de terciopelo azul que había estado guardando para el momento adecuado. «¿Están listos?», preguntó acercándose a ellos. «El auditorio espera». El trayecto al conservatorio fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. León miraba por la ventana, sus dedos aún moviéndose al ritmo de las melodías que pronto tocaría. Estíbaliz tarareaba suavemente, su mano entrelazada con la de Damián mientras él conducía. En los camerinos del auditorio, la realidad del momento comenzó a pesar. León se sentó frente al espejo, su reflejo mostrando una mezcla de miedo y determinación. «Tengo algo para ti», dijo Damián, arrodillándose frente a su hijo. De su bolsillo sacó un pequeño broche dorado en forma de clave de sol. «Era de tu madre, lo usaba en cada concierto importante». Los ojos de León se llenaron de lágrimas mientras su padre prendía el broche en su solapa. «¿Crees que estaría orgullosa?» «Está orgullosa», intervino Estíbaliz, su voz suave pero firme. «Y está aquí en cada nota que tocas». El momento fue interrumpido por el llamado a escena. León se levantó, respirando profundamente como Estíbaliz le había enseñado. «Espera», dijo Damián antes de que salieran, «hay algo más que necesito hacer». Se giró hacia Estíbaliz, sacando la pequeña caja de terciopelo de su chaqueta. El corazón de ella se detuvo por un momento cuando él se arrodilló. «Sé que no es el momento más convencional», comenzó Damián, su voz temblando ligeramente. «Pero nuestra historia nunca ha sido convencional. Has traído la música de vuelta a nuestras vidas, no solo en notas, sino en amor, en risas, en vida». Abrió la caja, revelando un delicado anillo con una pequeña clave de sol en diamantes. «¿Te casarías conmigo?». León contuvo la respiración, sus ojos brillando con emoción mientras miraba entre su padre y la mujer que había devuelto la melodía a su hogar. Estíbaliz, con lágrimas rodando por sus mejillas, asintió. «Sí», susurró, «1000 veces sí». Damián deslizó el anillo en su dedo, y cuando se levantó para besarla, el sonido de los aplausos del público esperando en el auditorio pareció resonar solo para ellos. «Ahora sí somos una familia de verdad», exclamó León, abrazándolos a ambos. «Siempre lo fuimos», respondió Estíbaliz, besando su cabeza. «Ahora, ve y muéstrales lo que la música puede hacer». León caminó hacia el escenario con una nueva confianza. Cuando se sentó frente al piano de cola, sus ojos encontraron a sus padres entre el público, Damián y Estíbaliz, manos entrelazadas, el nuevo anillo brillando suavemente bajo las luces del teatro. Las primeras notas de su interpretación llenaron el auditorio. Comenzó con la nana que su madre solía tocar, la misma que Estíbaliz le había ayudado a perfeccionar, transitando suavemente hacia una composición original que había escrito para su nueva familia. En la última fila del auditorio, una suave brisa pareció acariciar el aire, trayendo consigo un leve aroma a lavanda. Y por un momento, mientras la música de León flotaba en el aire como una oración de amor y gratitud, todos pudieron sentir la presencia de Carmen, sonriendo, bendiciendo esta nueva melodía que había nacido del silencio. La ovación fue estruendosa. León se inclinó ante el público, el broche de su madre brillando en su solapa como una estrella. Y cuando corrió a los brazos de Damián y Estíbaliz entre bastidores, supo que esta era solo la primera de muchas melodías que compondrían juntos. La primavera había llegado a Oviedo, y con ella los preparativos de la boda. La casa de los Argüelles bullía de actividad, mientras el aroma de flores frescas se mezclaba con las notas del piano que León practicaba diariamente, preparando una sorpresa especial para la ceremonia. Esa mañana, Estíbaliz se encontraba en el salón, rodeada de partituras y muestras de tela, cuando el timbre sonó. Al abrir la puerta, se encontró con una mujer mayor de ojos cálidos y un rostro que irradiaba sabiduría. «¡Abuela!», exclamó Estíbaliz,
fundiéndose en un abrazo con la mujer que olía a canela y años de amor. «Mi pequeña pianista», sonrió Dolores, acariciando el rostro de su nieta. «Por fin puedo conocer esta casa que tanto me has descrito en tus llamadas». León, atraído por las voces, apareció en lo alto de las escaleras. «¿Es tu abuela?», preguntó bajando los escalones de dos en dos, olvidando momentáneamente las reglas de la casa. «Sí, y tiene muchas historias sobre cuando yo era pequeña y comenzaba a tocar el piano», respondió Estíbaliz, guiñándole un ojo. Dolores observó al niño con ternura. «Y tú debes ser el pequeño virtuoso del que tanto he oído hablar. ¿Me mostrarías lo que estás preparando para la boda?». León miró a Estíbaliz, quien asintió con complicidad. «Es una sorpresa para papá también», susurró el niño, guiando a Dolores hacia el piano. Mientras León tocaba, Damián llegó del trabajo, deteniéndose en el umbral al escuchar la música. La melodía era nueva, una composición que entrelazaba temas de varias piezas significativas para la familia: La nana de Carmen, la primera pieza que Estíbaliz enseñó a León, y motivos originales que hablaban de amor y nuevos comienzos. «Es hermoso», susurró Dolores cuando León terminó secándose una lágrima. «Tienes el mismo don que mi Estíbaliz. No solo tocas las notas, tocas el corazón». «Señora Dolores», saludó Damián, acercándose para presentarse formalmente. «Es un honor tenerla en nuestra casa». «El honor es mío», respondió ella, estudiándolo con ojos sabios. «Has hecho algo que creí imposible, devolver la música a mi nieta». Estíbaliz sintió sus ojos humedecerse mientras observaba a las personas que más amaba reunidas alrededor del piano. Su abuela, quien la había criado y nutrido su amor por la música. León, quien le había enseñado que la música podía ser pura alegría nuevamente. Y Damián, quien le había mostrado que el amor podía ser tanto fuerte como gentil. «Traje algo», anunció Dolores, sacando una pequeña caja de su bolso. «Era de tu madre, Estíbaliz. Siempre dijo que deberías usarlo en tu boda». Dentro de la caja, un delicado velo de encaje descansaba sobre seda azul. Estíbaliz lo tocó con reverencia, recordando cómo su madre lo había usado en viejas fotografías que guardaba como tesoros. «Y esto», continuó Dolores, sacando una partitura amarillenta, «es la primera pieza que compusiste a los 6 años. La he guardado todos estos años». León se acercó curiosamente a la partitura. «¿Puedo tocarla?». «Por supuesto», sonrió Estíbaliz, colocando la antigua partitura en el atril. Mientras León interpretaba la sencilla melodía infantil, Damián rodeó la cintura de Estíbaliz con sus brazos y ella se recostó contra su pecho, respirando el familiar aroma de su terre d'Hermès. «En una semana serás oficialmente una Argüelles», susurró él en su oído. «Ya lo soy», respondió ella, girándose para mirarlo. «Lo he sido desde la primera vez que entré por esa puerta». Dolores observaba la escena con una sonrisa conocedora. «¿Saben? En mi pueblo decían que cuando la música encuentra su camino hacia un corazón roto, no es coincidencia, es destino». León terminó de tocar y corrió hacia ellos, uniéndose al abrazo. «¿Podemos mostrarle a la abuela Dolores el jardín donde será la ceremonia?». «Por supuesto», respondió Damián. «Pero primero, ¿qué tal si preparamos esa tortilla de patatas que tanto le gusta a Estíbaliz?». «La receta de la abuela», exclamó León emocionado. Mientras se dirigían a la cocina, el sol de la tarde entraba por las ventanas, haciendo brillar el anillo de compromiso de Estíbaliz. Las notas del ensayo de León aún parecían flotar en el aire, mezclándose con las risas y el tintineo de ollas y sartenes. Y en medio de todo, Estíbaliz sintió una paz profunda. Aquí estaba su música, no en los grandes teatros ni en los aplausos estruendosos, sino en los pequeños momentos, en las risas compartidas, en el amor que había encontrado cuando menos lo buscaba. En una semana se casaría, pero la verdadera ceremonia ya había ocurrido hacía tiempo, en cada nota tocada, en cada sonrisa compartida, en cada momento en que el silencio se había transformado en música. El jardín de la casa de los Argüelles se había transformado en un escenario de cuento. Pequeñas luces blancas se entrelazaban con las ramas de los árboles, brillando como estrellas terrestres en el atardecer de Oviedo. El piano de cola había sido trasladado al exterior, ocupando un lugar de honor junto al altar improvisado, donde flores blancas y partituras antiguas creaban una decoración única y personal.
Estíbalis permanecía en la habitación principal, contemplando su reflejo en el espejo, mientras su abuela Dolores ajustaba el velo heredado de su madre. El l'air du temps flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de las flores frescas que adornaban la casa. «Estás preciosa, mi niña», susurró Dolores, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Tu madre estaría tan orgullosa». Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Era León, vestido con un elegante traje negro y el broche de clave de sol que había pertenecido a Carmen. «¿Puedo entrar?», preguntó tímidamente. «Papá dice que está nervioso y que necesita saber si todo está bien». Estíbalis sonrió, extendiendo sus brazos hacia él. «Dile a tu padre que todo está perfecto, que el miedo y la música no pueden vivir en el mismo corazón». León asintió solemnemente antes de detenerse en la puerta. «Estíbalis, cuando tú y papá estén casados, ¿puedo llamarte mamá?». La pregunta flotó en el aire como una nota sostenida. Estíbalis se arrodilló frente a él, cuidando no arrugar su vestido blanco. «León», comenzó, su voz suave pero firme, «tu madre siempre será tu madre. Ella vive en cada nota que tocas, en cada sonrisa tuya. Yo seré la nueva melodía que se une a tu canción. ¿Te parece bien?». El niño la abrazó con fuerza, y cuando se separó, sus ojos brillaban con determinación. «Tengo que ir a preparar mi sorpresa», anunció antes de salir corriendo. En el jardín, los invitados comenzaban a tomar sus lugares. Damián esperaba junto al altar, su terre d'Hermès mezclándose con el aroma de las flores y la brisa temprana de la noche. Sus ojos no se apartaban de la puerta de la casa, esperando. Cuando la música comenzó, no era la tradicional marcha nupcial, era León, sentado al piano, interpretando la composición que había estado preparando en secreto. La melodía entrelazaba temas de la nana de Carmen con nuevos motivos que hablaban de amor y segundas oportunidades. Estíbalis apareció en el umbral del jardín, del brazo de su abuela Dolores. Su vestido blanco, sencillo y elegante, se movía suavemente con la brisa. El velo heredado de su madre flotaba como una nube de recuerdos y promesas. Mientras avanzaba hacia el altar, las notas del piano parecían guiar cada paso. La composición de León evolucionaba, incorporando elementos de las primeras lecciones que Estíbalis le había dado, transformándose en algo nuevo y hermoso. Al llegar junto a Damián, sus miradas se encontraron, y el mundo pareció detenerse. La música de León fluía a su alrededor como un abrazo sonoro. «Cuando llegaste a esta casa», comenzó Damián sus votos, «pensé que solo venías a despertar un piano dormido. No sabía que despertarías también mi corazón». Estíbalis apretó sus manos, las lágrimas brillando en sus ojos color miel. «Me enseñaste que la música no solo vive en las teclas de un piano, sino en las risas compartidas, en los silencios cómodos, en el amor que no necesita palabras». La ceremonia continuó, pero fue la música de León la que tejió cada momento, cada promesa, cada mirada. Cuando llegó el momento de los anillos, el niño transformó la melodía en algo triunfal y tierno a la vez. «Por el poder que me confiere la ley», anunció el oficiante, «los declaro marido y mujer». En ese momento, León comenzó la coda de su composición y algo mágico sucedió. Una suave brisa atravesó el jardín, llevando consigo un leve aroma a lavanda. Por un instante, todos pudieron sentir la presencia de Carmen, bendiciendo esta nueva familia que había nacido del amor y la música. Damián y Estíbalis se besaron mientras las últimas notas de la composición de León flotaban en el aire. Los aplausos estallaron, mezclándose con las lágrimas de alegría y las risas. La fiesta que siguió fue una celebración de música y amor. León tocó más piezas, esta vez acompañado por Estíbalis. Damián sorprendió a todos uniéndose a ellos para una torpe pero emotiva interpretación de la nana que tanto significaba para la familia. Bajo las estrellas de Oviedo, entre el aroma de las flores y los ecos de la música, la casa de los Argüelles vibraba con una nueva melodía, una sinfonía compuesta de risas y lágrimas, de recuerdos y promesas, de notas y silencios. Y en el centro de todo, un piano que una vez estuvo silencioso, ahora cantaba la historia de cómo el amor puede tener muchas partituras, pero la música del corazón siempre encuentra su camino de regreso a casa. Un año después, el piano de cola seguía siendo el corazón de la casa de los Argüelles. Las tardes de Oviedo aún se llenaban de música,
Pero ahora las melodías contaban una historia diferente. León, ahora de 9 años, se había convertido en uno de los estudiantes más prometedores del conservatorio. Sus dedos, más seguros y hábiles, danzaban sobre las teclas con la confianza de quien ha encontrado su verdadera voz. Estíbaliz dividía sus días entre las clases en el conservatorio y los ensayos para su primer concierto como solista desde su regreso a la música. El pequeño tatuaje de la clave de sol detrás de su oreja, antes un recordatorio de sueños abandonados, ahora brillaba como un símbolo de triunfo. Damián había aprendido a aflojar su corbata no solo en casa, sino en la vida. Sus tardes de viernes estaban reservadas para las lecciones de piano que Estíbaliz le daba entre risas y besos robados. Nunca sería un virtuoso, pero había descubierto que la música no solo se tocaba con los dedos, sino con el corazón. La habitación junto al estudio, antes llena de silencio y recuerdos, se había transformado en un espacio especial. Las paredes, pintadas en tonos suaves, esperaban la llegada de una nueva melodía, la pequeña Carla, que nacería en primavera. El perfume de L'Air du Temps seguía mezclándose con el terre d'Hermès en los pasillos de la casa, pero ahora también se entrelazaba con el aroma a galletas recién horneadas los domingos, cuando la abuela Dolores venía de visita. Sobre el piano, una fotografía nueva se había unido a la de Carmen, la familia completa el día de la boda, con León al piano, Damián y Estíbaliz mirándose con amor y una inexplicable luz dorada que parecía bendecir el momento. Y en las noches, cuando la luna de Oviedo se colaba por las ventanas, el piano seguía cantando historias de amor, pérdida y redención. Historias de cómo la música, al igual que el amor, siempre encuentra su camino de regreso a casa. Porque en la casa de los Argüelles, cada nota era un recuerdo, cada melodía una promesa, y cada silencio una oportunidad para que una nueva canción comenzara. Fin. ¿Quién ha sido tu mayor inspiración para nunca rendirte con tus sueños? Así como Estíbaliz encontró apoyo en León y Damián para volver a tocar el piano. ¿Y qué melodía tocarías hoy para esa persona especial que te ayudó a creer nuevamente en ti mismo? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.